Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Una primera pregunta, Héctor, es ¿qué tanto sirven las reuniones que está teniendo o que tuvo Martín Guzmán en este momento tan preelectoral que han sido las últimas semanas? Las reuniones que está teniendo Martín Guzmán, ¿con quién, perdón? Bueno, en realidad con diferentes reuniones, sobre todo en Estados Unidos, que tienen que ver cada viaje más acompañado que solo y seguramente en mesas de negociación del Fondo Monetario Internacional. Lo pregunto preelectoralmente porque en definitiva lo que se está viendo ahora, y después vamos a hablar más en detenimiento, cuántas decisiones o cuántas cosas se pueden pedir cuando se está cerca de un resultado electoral, ¿no? Bueno, sí, en realidad reunirse está bien. El Ujú. tema es que hay que llevar un programa. Claro. Y un programa como, digamos, que el fondo ha reclamado, porque estamos buscando un programa largo con el fondo de 10 años. Entonces el fondo lo que quiere es un programa que tenga cierto consenso en la Argentina, con las otras fuerzas políticas, para asegurarse de que tiene alguna posibilidad de ser cumplido después del 2023, porque este gobierno evidentemente lo puede firmar, puede tal vez empezar algunas cosas, pero la mayor parte va a quedar para el próximo. Es un programa largo, con lo cual a la dificultad de un resultado electoral se agrega el hecho de que todavía, que yo sepa, no hay ningún programa preparado por el gobierno y mucho menos explicado y conversado con la oposición. La oposición o los empresarios, los trabajadores, en fin. Lo que el fondo pide no es necesariamente que la oposición firme el programa, es que haya cierto consenso. Y lo que hizo Guzmán fue decir que lo iba a pasar por el Congreso. Entonces, digamos, esa parte es una parte que todavía no hemos hecho. Claro. Conocedor usted, buen día, Laura Ojeda lo saluda, Héctor Torres. Buen día, Laura. Conocedor usted del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles son los pedidos puntuales que en esta oportunidad, conociendo también la historia de la Argentina, le puede hacer el Fondo Monetario al gobierno? Bueno, eso, primero, el primer pedido es que el gobierno diga cómo va a ser para hacer frente a los desafíos ya casi seculares que tenemos nosotros, que son la falta de creación de empleo privado formal, que obviamente afecta no solo el tema de la pobreza, sino además el ingreso del ANSES, los ingresos del ANSES. Con lo cual, sin creación de empleo privado formal, no veo por lo menos forma de llegar a un balance de presupuesto. Con lo cual, ese seguramente va a ser una primera cosa, que más que decirle qué es lo que tiene que hacer, va a preguntarle al gobierno qué piensa hacer. Claro. Y lo otro, que también nos afecta, es el tema de que cada vez que crece la economía, entramos en lo que se llama un déficit de cuenta corriente, se transforma después en déficit de balanza de pago, entran menos dólares de los que salen. O sea, las exportaciones crecen menos que las importaciones. Y entonces terminamos en una carencia de divisas que tienen que ver también con la falta de confianza en el peso y tiene que ver con las crisis de devaluaciones recurrentes que mandan mucha gente a la pobreza, ¿no? Claro. De modo que esas dos cosas yo creo que son indispensables en un programa largo, porque se trata de reformas estructurales, se llaman, no son temas que se arreglen subiendo la tasa de interés o subiendo algún impuesto. Estas son cosas bastante más profundas que van a requerir actividad legislativa, ninguna duda, y sobre todo va a requerir consenso político. Estas reformas tienen costos de corto plazo para tener beneficios de mediano plazo. Y hacen falta no solo la financiación del fondo, sino el acompañamiento de la gente, es decir, la gente en general, me refiero, tiene que estar el país convencido de que esas reformas las tiene que hacer, porque de lo contrario cambia el gobierno y va todo para atrás, que es lo que nos pasa frecuentemente, ¿no? En varios planos, ¿no? No solo en estas negociaciones.
Ahora, Héctor, como mencionaba Laura con su vasta experiencia, ¿el Fondo Monetario se sorprende con las decisiones y las acciones que toma Argentina, con la falta de planes, por supuesto con esta especie de agonía cada vez que, inmediatamente después que se hace acreedor de un préstamo con el fondo, empiezan estos desacuerdos o esta falta de acuerdos? ¿El fondo se sorprende ante estas cosas o tiene casi un manual ad hoc para Argentina? No creo. Nosotros hemos hecho este tipo de cosas muchas veces. Dudo que se sorprendan. Lo que espero que hayan aprendido, porque ellos han cometido muchos errores también. De modo que, digamos que yo tengo la impresión, y además de la esperanza, de que efectivamente esta vez han aprendido algunos errores del pasado. Me refiero al Fondo Monetario. Uno de los errores más frecuentes es aplicar una receta que funciona en casi todos los países, pero no en la Argentina, que es para reforzar la confianza en la moneda, para recuperar la confianza en la moneda. Suben la tasa de interés, porque es política monetaria básicamente. Eso, digamos, eso hace que los ahorristas ahorren más, que los consumidores consuman menos, y en definitiva ayuda a que la gente quiera ahorrar en la moneda local. Pero en nuestro caso eso, digamos, no digo que las tasas de interés no tengan que ser positivas, levemente positivas por lo menos, pero nadie puede confiar en la moneda de una economía enferma, no pasa por levantar la tasa de interés. Y lo que se hizo en el gobierno anterior, que es levantar la tasa de interés a niveles estratosféricos, lo único que hace es generar pánico. La gente sabe, porque la gente tiene dólares en la cabeza aunque tenga pesos en el bolsillo. Con lo cual, si se pasa el peso en algún instrumento, qué sé yo, digamos un plazo fijo, que es lo más elemental, lo que está pensando es en qué momento voy a saltar al dólar, porque la rentabilidad que busca no es en pesos, que se fuma, y la rentabilidad que busca es el dólar. Claro. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés exageradamente, la gente ya tiene experiencia, sabe que eso no dura, sabe que planchar la economía es, digamos, es una mala receta, y digamos, como recién dije, nadie va a confiar en la moneda de una economía enferma. El tema es arreglar la economía, no subir la tasa de interés. Claro, el famoso, creo que eso lo ha aprendido. El famoso carry trade, ¿no?, que se hizo muchísimo en el gobierno de Macri. Bueno, eso lo empeora, Claro. digamos. Además, en el caso del gobierno de Macri, efectivamente, el staff del fondo advirtió que en realidad el staff del fondo quería que con mucho menos plata el gobierno de Macri reperfilara la deuda que teníamos en ese momento, que era menor digamos, no era un problema de solvencia, un problema de liquidez. El reperfilar la deuda es básicamente estirar los plazos. Claro. Y con menos apoyo del fondo lo hubiéramos podido hacer. Y además el fondo pidió restricciones al acceso de divisas, le hace un cepo, y el gobierno de Macri no quiso, porque, bueno, las palabras que yo escuché de la boca del caballo fue: vinimos a sacar el cepo, no lo vamos a poner antes de irnos. El problema es que la Argentina no estaba preparada para una apertura total de la cuenta capital, menos cuando resulta de que no había ninguna confianza en que el gobierno pudiera estabilizar la economía, además de los problemas políticos, por cierto. Claro. Héctor, días pasados el expresidente también dijo que la plata del Fondo Monetario se usó para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían la vuelta del kirchnerismo. Después retrocedió en chancletas, pero digamos, o minimizó un poco estas palabras. ¿Para qué se usó la plata del fondo entonces? Pero no lo usó, no, él dijo la verdad, lo que pasa es que después se arrepintió de decir la verdad. En realidad, además, es un poco hipócrita, porque el miedo al kirchnerismo, que tiene muchos en realidad y no hace falta usarlo mucho, el gobierno lo asusaba para justamente conseguir apoyo. Acordémonos que toda la campaña política estaba si no somos nosotros, si no es Macri, es Venezuela. Claro. Entonces, evidentemente, digamos, si yo hago una campaña política basada en el miedo, me resulta un poco hipócrita que después diga había miedo. Obviamente sí era lo que buscaba. Además de que Cristina merece que le tengamos miedo. Además, ¿no?, que yo no estoy defendiéndola a ella. Pero en todo caso, además hay otra cosa. El dinero del fondo
El fondo es un acreedor privilegiado, es un acreedor preferencial. Es el primero que cobra. ¿Ok? Y no se le puede reestructurar la deuda. No se le puede reperfilar la deuda. Hay que tener otro programa. Entonces, lo que hubiera correspondido, lo que Macri estaba diciendo es, teníamos deudas, es decir, primero había carry trade, había bancos que querían sacar los pesos y transformarlos en dólares, como frecuentemente sucede, incluso en este gobierno. Y entonces, eso por un lado. Y después teníamos deuda. Ahora, esa deuda no era con acreedores preferenciales, era con acreedores comunes. Lo que hicimos nosotros fue cambiar deuda con acreedores comunes por acreedores preferenciales. Para colmo de males, buena parte de esa deuda con acreedores comunes estaba en pesos. Y nosotros tomamos dólares con un acreedor preferencial al que no podemos diferenciar ni reperfilar, para pagarle a acreedores comunes que en buena parte estaban en pesos. Un disparate total. Claro. Le hago la última pregunta. Uno de los pedidos que casi siempre han surgido en las propuestas del fondo es una reforma previsional. Sí. ¿Es necesaria en este caso? ¿Qué podría ser? Y por otro lado, se está hablando de desdoblamiento cambiario. ¿Eso puede generar cierta certidumbre? No, estamos lejos de eso. No, yo, a ver, empiezo por la última. Nosotros tenemos un desdoblamiento cambiario de hecho. Todo el mundo sabe que hay varios tipos de cambios. Claro. Los exportadores del agro, en buena medida, reciben un dólar que está totalmente castigado por las retenciones. Los importadores pueden comprar un dólar al que no puede acceder la gente común, me refiero, y los importadores a veces tampoco. A eso se agrega el cepo, el dólar solidario, el contado con licitación, el privado. ¿Cuántos tipos de cambios tenemos? Ya perdí la cuenta. Con lo cual, la historia de desdoblar el tipo de cambio de iure, es decir, no de derecho, sino de derecho, yo no sé qué es lo que va a agregar, salvo que me digan, miren, el cambio financiero va a ser libre. Y yo no veo que nosotros tengamos una economía en este momento de falta de confianza total como para dejar el financiero libre, y con acceso libre me refiero, digamos, puede ser muy temerario eso. No en este momento. Más adelante espero que haya una unificación de tipo de cambio y seamos un país normal. Pero yo en este momento no lo ensayaría eso. Lo de la reforma previsional, bueno, eso pasa en todo el mundo porque afortunadamente la gente vive más. Con lo cual es muy frecuente que en todos los países las cajas de pensión tengan un déficit. No es nada argentino en eso. Claro. Lo que se agrega en nuestro caso es que en la Argentina no se crea empleo privado formal, con lo cual cada vez hay menos empleados formales, privados, que aportan, y cada vez más jubilados. O sea, la verdad, eso no se arregla solo con una reforma previsional. La reforma previsional puede ser parte de eso, pero la verdad, pensar que uno va a equilibrar el presupuesto, porque aumente un par de años la edad jubilatoria, o le cambie haya una trampita con la fórmula de indexación a los jubilados, es engañarse. Eso puede ser necesario, lo de aumento de la edad jubilatoria, porque la gente vive más, pero de ahí a pensar que yo voy a arreglar el balance público con eso, me parece engañarse.